Bueno, queremos daros la más cordial bienvenida a este programa especial que propone el Departamento de Escuela Sabática de la Iglesia de Barcelona Urgell. Sabéis que uno de los deseos más profundos es el hecho de profundizar en las temáticas que la Escuela Sabática cada trimestre nos va proponiendo. Y en este día tenemos un invitado muy especial y también muy querido, que es nuestro querido pastor Esteban Bor. Tuvimos el privilegio de tenerle con nosotros en el pasado mes de enero del 2020, allá cuando la vida era supuestamente normal, antes de venir un poquito toda esta situación tan compleja que nos está tocando vivir. Y la verdad es que lo pudimos disfrutar muchísimo, nos enriquecimos mucho y le damos gracias a Dios por ello. Los temas están grabados, Logos nos ayudó en este sentido y la verdad es que fue de mucha bendición. En esta tarde, y aprovechando la apasionante temática del libro de Isaías, hemos querido también hacer una escuela sabática especial con él, y él amablemente ha accedido a prestarnos su tiempo para poderle disfrutar. Así que, Pastor Esteban Bor, queremos que te sientas muy a gusto entre nosotros, siéntete como en casa, nunca mejor dicho. Es un gozo porque, gracias a Dios, te ahorramos todo este desplazamiento, esta multitud de horas que nos dedicaste la otra vez en el desplazamiento, pero será un gozo poderte disfrutar. Así que, sin más, si os parece bien, propongo que hagamos una oración para empezar y a partir de aquí dar paso a nuestro querido pastor. Vamos a ver si os parece. Querido Dios, querido Padre Celestial, te estamos agradecidos porque tú eres bueno, porque tú eres un ancla firme y estable en medio de un mundo que da tantos, que navega en tanta incertidumbre. Muchas gracias, Señor, porque nos unes alrededor de tu palabra y porque estamos seguros que en ella encontramos vida, salvación y sobre todo en ella encontramos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos muchas ganas, Señor, de conocerte en profundidad, de que el conocimiento se convierta en experiencia práctica. Tenemos ganas, Señor, de prepararnos para tiempos apasionantes, donde vamos a ver claras evidencias de que todo lo que estaba escrito tiene cumplimiento. Y anhelamos profundamente el cumplimiento definitivo de tus promesas, que es poder verte cara a cara. Señor, anhelamos que este tiempo sea de bendición, un tiempo donde tú puedas usar poderosamente al pastor Esteban Bor. Y también deseamos que sea un tiempo de reposo donde, frente a tantas personas queridas a nuestro alrededor que están padeciendo de una manera o de otra, tú puedas ser bálsamo, consuelo y nuestro centro de esperanza. Queremos, Señor, centrarnos en el panorama y en la proyección a la que tú nos invitas, en el marco de la resolución del gran conflicto y en el marco de la vida eterna en Cristo Jesús. Quédate a nuestro lado en estos momentos especiales, abre nuestro entendimiento, derrama poderosamente tu Espíritu Santo, Señor, para que el conocimiento se convierta en decisión, y ayúdanos, Señor, a ubicarnos en estos tiempos y predicar el mensaje más oportuno y relevante que corresponde para este tiempo. Lo pedimos y lo agradecemos en tu nombre santo. Amén, Señor. Amén. Pues adelante, Pastor Bor. Me vais a disculpar que un servidor tenga que atender a un grupo de jóvenes del Departamento de la Juventud Adventista, pero estáis en las buenas manos de Conchi como coordinadora del programa. Así que adelante, Pastor Bor. Muchas gracias, Pastor. Un saludo para Conchi. Todavía recordamos los buenos tiempos que pudimos pasar allá en España. Así es. Paseando y también predicando, estudiando juntos. Así que es un placer estar con ustedes hoy. Aquí son las 10:40 de la mañana, el viernes. Yo sé que para ustedes 9 horas más tarde, son creo que por ahí las 7:40 horas de ustedes. Así que hay una diferencia de hora, pero los corazones están unidos por la fe cristiana. Es un poco difícil cubrir toda la lección de hoy
el tiempo que disponemos. Pero vamos a hacer lo posible por cubrir los puntos principales. No voy a seguir exactamente el material que está en la lección. Vamos a cubrir los mismos capítulos, pero voy a agregar bastante material a base de mi propio estudio. Así que lo primero que vamos a hacer es combinar la lección del domingo y el lunes. Vamos a comenzar con la lección del domingo y el lunes. Y quiero comenzar con una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el folleto de los maestros. La cita viene de Profetas y Reyes, página 366, donde la hermana White explica que detrás de lo que nosotros vemos en la historia se está realizando otra historia, el conflicto entre Satanás y Cristo, y cómo Dios controla y cómo Dios dirige la historia. Quiero leer esa cita. Dice así: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, el poder y las pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios de la voluntad de Dios. Si me excusan un momento. Lo que pasa es que tengo aquí el cachorrito del hijo que salió hoy y entonces me lo dejó y está chiquito y le gusta morder todo, pero ya seguimos adelante. Ok, vamos a anotar en primer lugar algunos detalles en cuanto al capítulo 13 y 14 de Isaías, porque la lección de hoy cubre Isaías 13 y 14 y también Isaías 24 y 27. Así que empecemos diciendo que en el capítulo 13 de Isaías se describe la caída de la nación de Babilonia. Es decir, el enfoque del capítulo 13 es la caída de la nación o del imperio de Babilonia. Pero el capítulo 14, el siguiente capítulo, describe la caída del líder de Babilonia, es decir, el rey de Babilonia. Así que tenemos en primer lugar, en el capítulo 13, la caída del imperio, se describe, y luego en capítulo 14 se describe la caída del líder. Ahora, lo que no encontramos en Isaías 13 y 14 es que hay 1000 años entre la caída de la nación y la caída del líder al final de la historia. Para saber eso tenemos que ir a los capítulos 24 al 27. Y eso lo vamos a estudiar un poco más adelante. Ahora, el método que usa Isaías en el capítulo 13 y 14 es el método de la tipología. Es decir, lo que ocurrió con la Babilonia antigua en miniatura va a repetirse con Babilonia espiritual al final de la historia. Es como en el Antiguo Testamento tiene uno el sacrificio del cordero literal, pero eso simboliza algo mucho mayor. Significa la muerte de Cristo Jesús como el Cordero de Dios, ya no para salvar solo a los judíos, sino para salvar a toda la raza humana. Esa es la forma en que Isaías está presentando el material. Capítulo 13 y 14 describe la caída de Babilonia literal, pero uno se da cuenta por los detalles que hay mucho más aquí que la caída de Babilonia literal y su rey o su líder. En realidad esto prefigura en miniatura lo que va a suceder al final de la historia en el libro de Apocalipsis. Quiero que notemos eso para que se den cuenta de cómo funciona esto. Si van conmigo al libro de Isaías, el capítulo 13, y vamos a leer los versículos 19 y 20. Claramente está hablando de Babilonia. Dice, y Babilonia
hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Claramente, la profecía de Isaías 13 tiene como centro el castigo del imperio babilónico de la antigüedad. Ahora, ¿quién iba a causar esta destrucción para que no sería más habitada, etcétera? Bueno, el texto lo dice. El cumplimiento histórico fue con los medos. Noten el versículo 17. Dice aquí, he aquí que yo despierto contra ellos, es decir, contra los babilonios, a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Es decir, históricamente, el cumplimiento de Isaías 13 es cuando los medos y los persas vinieron a Babilonia y conquistaron a Babilonia. Babilonia cayó y su rey de esa época, que era Belsasar, fue muerto en la misma noche que una mano misteriosa escribió sobre la pared del palacio. Ahora, para entender plenamente Isaías 13 y 14, que en realidad fueron escritos más de 150 años antes que ocurrieran estos eventos que se describen aquí, necesitamos mirar Daniel capítulo 5, porque ahí se describe a los medos y los persas viniendo contra Babilonia y la caída de Babilonia esa noche. Ahora, cuando nosotros leemos en cuanto a esa última noche del imperio de Babilonia, hay varios detalles muy interesantes. Y es que Belsasar convocó una fiesta, convocó un banquete e invitó a 1000 de los dignatarios y las luminarias del reino. Los medos tenían cercada la ciudad. ¿Por qué iba él a hacer una fiesta cuando la ciudad estaba sitiada? Sencillamente porque Babilonia tenía 3 muros y además de eso pasaba el río Éufrates por el centro de la ciudad. Ellos creían que la ciudad era invencible y por eso, en forma altanera, Belsasar mandó a traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Es decir, tomó lo santo y lo trató como si fuera común para que se bebiera vino de esos vasos. Y el resultado fue falsa adoración que llevó finalmente a la idolatría. Es decir, el pecado de Belsasar fue tomar lo que era santo y tratarlo como si fuera común. Eso va a caracterizar a la Babilonia de los últimos días también. Ahora, hay otra historia de la Biblia que ilustra la otra cara de la moneda, la historia de Nadab y Abiú. Ellos tomaron lo que era común y se lo presentaron a Dios como si fuera santo. Es decir, tomaron fuego, que no era el fuego sagrado que Dios tenía en el santuario, tomaron el fuego común y lo presentaron como si fuera santo. En ambos casos, el juicio fue rápido y fue drástico. Ahora, ¿qué va a pasar al final de la historia? Bueno, al final de la historia, Babilonia, la Babilonia mundial, va a hacer lo mismo. Va a tomar un día común de trabajo y se lo va a presentar a Dios como si fuera santo. Y va a tomar un día santo, como es el sábado, y lo va a tratar como si fuera un día común. Un poco más adelante vamos a hablar de eso y el resultado va a ser la idolatría. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que el capítulo 13 de Isaías tiene una dimensión más amplia que meramente la Babilonia literal? El capítulo 13 mismo nos indica que lo que pasó con Babilonia iba a tener una dimensión mucho más amplia, mucho mayor. Noten Isaías 13 y vamos a leer los versículos 10 hasta el versículo 13 y ustedes verán que esto no pasó cuando la Babilonia literal fue destruida. Dice en el versículo 10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Así que fíjense, va a haber señales en los cielos. Los luceros, es decir, las estrellas no darán su luz, el sol tampoco va a dar su luz, la luna tampoco va a resplandecer.
Y luego dice en el versículo 11, y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, porque Babilonia se caracteriza por la soberbia. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y luego habla de un remanente, va a quedar muy poca gente fiel. Versículo 12, haré más precioso que el oro, fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Isaías 24 va a decir que cuando venga la desolación, quedarán pocos hombres. Y cuando usamos la palabra hombre, lo estamos usando en forma genérica, como lo usa el libro de Génesis. En Génesis 5 y el versículo 2 dice que Dios creó varón y hembra y los llamó hombre. Así que cuando yo me refiero a hombres, en un mundo que es políticamente correcto, me estoy refiriendo a hombres y mujeres, me estoy refiriendo a la humanidad, en otras palabras. Sigue diciendo en el versículo 13, no solamente el sol, la luna y las estrellas se van a oscurecer, sino que dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Está muy claro que esto no ocurrió cuando la Babilonia literal fue destruida. Esto nos demuestra que la dimensión es mayor. Va a haber, cuando ocurra el cumplimiento final, va a haber estas señales espectaculares a nivel global. Notemos algunos otros pasajes parecidos a Isaías 13, 10 al 13. Noten Joel, el capítulo 2 y los versículos 10 y 11. Joel, el capítulo 2 y el versículo 10 y el versículo 11. Ahora, si ustedes leen los versículos 1 al 9, van a encontrar que es una descripción de la segunda venida de Cristo. En el versículo 10 dice lo siguiente: delante de él, está hablando de la venida de Jesús con los ejércitos celestiales, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Ahora fíjense, qué interesante. Las mismas señales de Isaías 13. Y luego el versículo 11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Esto es una referencia que luego se amplía en Apocalipsis 19, a donde habla de Cristo sentado en un caballo blanco y los ejércitos celestiales le seguían en su segunda venida. Así que dice, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Y luego noten una pregunta, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ahora, los que están versados en la Biblia saben muy bien que esa pregunta se hace también en Apocalipsis 6 y el versículo 17. Así que si vamos a Apocalipsis 6 y el versículo 14, 15, 16 y 17, vamos a encontrar una ampliación de las señales que menciona Isaías 13 y el versículo 10 al 13. También podríamos mirar Joel, el capítulo 3 y el versículo 15 y 16. Nuevamente se repite lo mismo. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Al final de la historia, el Israel espiritual, es decir, todos los creyentes en Cristo Jesús. Son las mismas señales que encontramos en Mateo, el capítulo 24. Interesante. Vamos a leer ese versículo, Mateo 24 y el versículo 29. Mateo 24 y el versículo 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, después del gran tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob. Ojalá tuviera tiempo de cubrir todo Mateo 24, porque todos los eventos de Mateo 24 están en orden cronológico. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá,
La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Es decir, si no están en el cielo, no están alumbrando. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, conectando todos estos versículos, claramente encontramos que Isaías 13 está describiendo algo mucho mayor que la caída de la Babilonia literal en el Medio Oriente. Tiene una dimensión mucho más amplia. Quiero leerles también una cita del Espíritu de Profecía en Primeros Escritos, a la página 41, a donde Elena White comenta sobre estas señales en el sol, la luna y las estrellas. Escribió lo siguiente: el 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, es el versículo que acabamos de leer de Mateo 24, 29, y Marcos y Lucas tienen también el mismo versículo paralelo. Así que dice, vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Luego ella explica qué son las potestades del cielo. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Si leen Génesis 1:16, dice que Dios colocó el sol, la luna y las estrellas para gobernar en el cielo. Sigue diciendo la sierva del Señor, las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra, es decir, los gobiernos terrenales. Y luego ella dice, las potestades del cielo, que ha dicho que es el sol, la luna y las estrellas, las potestades del cielo se sacudirán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas serán removidas de sus lugares. No dejarán de existir, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Y luego la hermana White amplía, porque ella acaba de decir que a la voz de Dios se conmoverán el sol, la luna y las estrellas. Luego ella amplía, sigue escribiendo, sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás. Es esa que el cielo se enrolla como un pergamino. Y entonces pudimos ver en el Orión, un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá, y sabemos que es después del milenio, la santa ciudad de Dios. Ahora la hermana White explica, vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los eventos y que los acontecimientos ocurren en orden. Luego ella describe, va hacia atrás para describir las señales de que pronto está por ocurrir lo que acaba de describir. Dice guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra. Así que estamos en eso ahora. Es Mateo capítulo 24 y el versículo 6 y 7. Menciona guerra, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia. Dice ella, conmueven primero las potestades de la tierra. Y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna y las estrellas y también la tierra. Así que la hermana White es muy clara en cuanto a este asunto. Ahora quiero leerles un par de citas muy interesantes que nos ayudan a entender cómo al final de la historia el mundo cristiano va a entremezclar lo que es santo y lo que. Ustedes recuerdan que la noche que cayó el imperio babilónico, esa noche estaban celebrando una fiesta, bebiendo vino, usando vasos santos y tratándolos como si fueran comunes. Y la historia de Nadab y Abiú habla de lo que significa tomar algo que es común y presentarlo como si fuera santo. Y vimos en Daniel 5 que eso llevó a adorar ídolos. Ustedes pueden leerlo ahí en Daniel capítulo 4. Ahora, lo mismo va a pasar al final de la historia. El mundo cristiano va a tomar un día santo y lo va a tratar como si fuera común. Y va a tomar un día común y lo va a tratar como si fuera santo. El mismo pecado de Belsasar y de Nadab y Abiú.
Y eso va a llevar a la idolatría. Y ustedes, ¿cómo así que la idolatría? Voy a leerles un par de citas del Espíritu de Profecía. Son citas que no se encuentran en fuentes en español, pero les voy a dar la referencia en la Review and Herald, marzo 8, 1898. Review and Herald, marzo 8, 1898. La hermana White escribió lo siguiente: Satanás ha llevado cautivo al mundo. Ha introducido un sábado ídolo. Fíjense que ella se refiere al domingo como un sábado ídolo, dándole aparentemente gran importancia. Satanás ha robado la lealtad del mundo cristiano del sábado del Señor a este sábado ídolo. El mundo se inclina a una tradición, un mandamiento creado por los hombres. Así como Nabucodonosor se exaltó al levantar su imagen de oro en el valle de Dura, Satanás se exaltará a sí mismo por medio de este sábado falso que ha robado del patrimonio celestial. ¿Por qué es un sábado idolátrico? Porque fue creado con fines santos o religiosos por los hombres. En otra cita que se encuentra en un tomo que se llama Manuscript Releases, tomo 19, página 244, ella escribió: entre los cristianos profesos hay idólatras, hombres y mujeres que no llevan el sello de Dios. Muchos han subvertido a la fe cristiana, convirtiéndola en idolatría, porque le dan a una institución de creación humana la gloria y el honor que Dios requiere para su día de sábado, y obligando a otros a adorar este ídolo. Dios visitará a los tales con sus juicios retributivos, que derramará sin mezcla de misericordia sobre los inconversos que aborrecen la ley de Dios. Y siempre nos falta alguien que diga: pero pastor, no es lo mismo adorar al sol, que es idolatría, un objeto, que adorar en el día del sol. No es lo mismo. Y yo sostengo que es lo mismo en principio. Permítame explicarles lo que quiero decir. Yo le pregunto a la gente: ¿quién creó el sol? Bueno, si la persona es cristiana, inmediatamente dice: Dios creó el sol. Y entonces yo pregunto: ¿lo creó Dios con fines religiosos para la adoración? Dicen: no lo creó para adorarlo, porque es un objeto secular que tiene como fin dar luz. Entonces yo les hago una tercera pregunta: ¿qué sucede si una persona convierte el sol en un objeto de adoración? Dice: eso se llama idolatría. Entonces luego hago otras tres preguntas. Les digo: ¿quién creó el primer día de la semana? Los que conocen la Biblia dicen: fue Dios el que creó el primer día de la semana. Y luego les pregunto: ¿el primer día de la semana es un día santo o es un día secular? Y dice: es un día santo. Yo les digo: pero eso no es lo que dice Génesis. Génesis dice que el primer día es un día de trabajo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Así que ¿quién creó el primer día de la semana? Dios. Ahora yo pregunto: ¿lo creó Dios con fines religiosos? ¿Lo creó como un día de adoración? Inmediatamente, si toman el testimonio de Génesis, tienen que decir que no. Y entonces yo les digo luego: ¿qué sucede si los seres humanos lo convierten en un día de adoración o le ponen fines religiosos, fines santos? Es lo mismo que adorar un objeto. No importa si adoramos un objeto o si adoramos en un día creado por el hombre como día de adoración. Igual es idolatría, porque es algo creado por el hombre para la adoración y no creado por Dios. Así que el pecado de la Babilonia final será muy semejante al pecado de la Babilonia original que describe Isaías el capítulo 13. Ahora vamos al capítulo 14. Isaías 13 y 14 tienen 2 etapas. En primer lugar, tenemos la caída del sistema de Babilonia antes del milenio. Y luego tenemos la caída del líder de Babilonia después del milenio. Es decir, Isaías 14, el énfasis es si hubo una estrella matutina, una estrella de la mañana que se llamaba Lucifer, que cayó del cielo, pero luego habla de su castigo final. Es decir, que el capítulo 14 describe
la caída del líder después del milenio. Ahora, Isaías 24 al 27 va a ampliar esto y nos va a mostrar claramente que hay un periodo de tiempo entre cuando cae el sistema y cuando cae el líder después de los 1000 años. Ahora, vamos a Isaías, el capítulo 14, Isaías, el capítulo 14, y vamos a leer la descripción de este líder de Babilonia en el Antiguo Testamento. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero está hablando definitivamente del líder de Babilonia. Conocemos bien estos versículos. Versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y luego viene el gran pecado. Tú que decías en tu corazón, y yo voy a agregar un pronombre. El pronombre está en las versiones en inglés. En español está tácito, no se repite porque parece ser redundante, pero yo lo voy a repetir porque es de suprema importancia para que veamos el pecado de Lucifer. Dice, tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono y en el monte del testimonio yo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. Fíjense, ¿cuál fue el problema original que trajo el pecado al universo? Fue el yo, el egoísmo. Y eso caracteriza a Babilonia. Babilonia es arrogante. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima sección, porque ahora estamos cubriendo la sección del martes 2 de febrero. Ahora, hay una tradición antigua muy interesante que les voy a mencionar en un momento, pero vamos a leer ahora el versículo 15 de Isaías 14. Después de decir que Lucifer dijo, y repito nuevamente, tú que decías en tu corazón, subiré en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y luego sigue diciendo, allí en el siguiente versículo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, se exaltó. Pero ¿qué pasa cuando una persona se exalta? Dice en el versículo 15, mas tú derribado eres. Es decir, el que quiso subir, ahora Dios dice, te voy a bajar. Así que dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y luego entonces habla de, en los siguientes versículos, del castigo final de este personaje glorioso, que Lucifer, que originalmente no tenía pecado. Ahora, en la Babilonia antigua había una tradición muy interesante. Esta es la Babilonia secular. Se creía que la estrella matutina, Venus, que se ve tempranito en la mañana, cuando está por amanecer, ellos enseñaban que Venus era una estrella usurpadora que quería ocupar el lugar del sol, pero que luego el sol se levantaba y cuando el sol se levantaba, tomaba a esa estrella usurpadora y le echaba al abismo. Básicamente esa es la idea que está trazando aquí Isaías el capítulo 14 y los versículos 12 al 15. Ahora, vamos un momentico a Daniel, el capítulo 4, a donde se amplía este asunto del tremendo peligro del orgullo. Daniel, el capítulo 4. Vamos a repasar un poco la historia del rey Nabucodonosor. Ustedes saben que él tuvo un sueño de un árbol y Daniel le interpretó el significado del sueño. Le dijo, tú estás representado por el árbol. Y entonces Nabucodonosor, por un año, pues se mantuvo más o menos humilde. Pero un día salió allá al balcón del palacio, según el versículo 30, Daniel el capítulo 4 y el versículo 30, y dice allí, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y Dios le dijo, así es la cosa. ¿Te vas a exaltar de esa manera? Pues ahora te voy a humillar.
El que se exaltare será humillado. Y luego finalmente cuando Nabucodonosor salió de su letargo, salió de su locura que duró por 7 años, encontramos en el versículo 34 hasta el versículo 37 que Nabucodonosor ahora reconoce que Dios es el Dios del cielo y Dios es el que humilla. Fíjense que Jesús dijo, el que se humillare será exaltado y el que se exaltare será humillado. Fíjense que es muy interesante esa expresión de Jesús. El que se exalta a sí mismo, Dios lo va a humillar, será humillado. Y el que se humilla, que es una decisión de uno, el que se humilla, Dios lo va a exaltar o será exaltado. Así que Jesús está ampliando este concepto. Babilonia es lo contrario. Babilonia se exalta por encima de Dios, cambia su día de reposo, persigue a los santos del Altísimo, habla blasfemias contra Dios y prospera, dice en Daniel el capítulo 7. Pero Dios dice, finalmente serás destruida y tu líder también será destruido. Y si nosotros tenemos el mismo espíritu, pues vamos a tener el mismo problema. Noten el versículo 34, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, no, le fue de vuelta. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido. Noten que él no fue cosa de él, fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Alguien le está haciendo esto a Nabucodonosor. Y luego versículo 37, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y ahora viene la parte clave. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ese es el misterio de la iniquidad, queridos hermanos y hermanas. El misterio de la iniquidad es cuando Satanás se exalta y Dios lo humilla. O cuando una persona se exalta y Dios lo humilla. ¿Cuán diferente el misterio de la piedad? Vamos a Filipenses, el capítulo 2 por unos momentos. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5 hasta el versículo 11. Recuerden, el que se exalte será humillado y el que se humilla será exaltado. Dice en el versículo 5, hablando de Jesús, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, el que estaba allá arriba, no estimó el ser igual a Dios como algo de que aferrarse. Es decir, aunque estaba allá arriba, dice, yo no voy a aferrarme a esto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que dice, estaba acá arriba y él mismo escogió humillarse, se humilló a sí mismo. El que se humilla, ¿qué pasa con el que se humilla? Dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. También tenemos que comparar Ezequiel el capítulo 28. Muy interesante allí. Nuevamente tenemos que aplicar el principio de la tipología. Es decir, lo que pasó en miniatura en el libro de Ezequiel ocurre en forma mayor en el cumplimiento final. Si ustedes notan, en Ezequiel el capítulo 28 y el versículo 2, si vamos ahí un momentico, Ezequiel el capítulo 28 y el versículo 2, dice, hijo del hombre, di al príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro es
la miniatura terrenal que va a ilustrar lo que va a pasar con el líder Satanás al final de la historia. En el versículo 2 dice, así di al príncipe de Tiro. Pero cuando uno llega al versículo, a ver si consigo aquí, cuando uno llega al versículo, a ver si puedo, versículo 12, dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Es decir, que los primeros versículos tienen que ver con la ilustración pequeña en la tierra, y desde el versículo 12 en adelante tiene que ver con el cumplimiento final. Y eso lo sabemos por la descripción que se da, porque dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Esto no puede referirse al gobernante de Tiro terrenal. Y luego sigue diciendo, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Estuvo en el Edén. Era uno de los ángeles cubridores al lado del arca del Señor. Y luego dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Y cuál fue la razón de su caída? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahora fíjense, el que se exaltó, fíjense lo que va a pasar con él. Dice, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, fíjense, exaltación, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y luego fíjense la caída por haberse exaltado. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Claramente esto no puede referirse a un personaje histórico, debe referirse a un personaje al final de la historia. Ahora vamos a la sección del miércoles. La sección del miércoles se titula La puerta del cielo. Hay un contraste muy interesante que encontramos entre Génesis, el capítulo 28 y el versículo 17, y lo que encontramos en Génesis 11, que relata la historia de la Torre de Babel. Vamos a Génesis, el capítulo 28 y el versículo 17. Esta es la experiencia de Jacob. Y ustedes saben que él le robó la primogenitura a su hermano, tuvo que huir. Cuando estaba de huida tuvo un sueño de una escalera. Vamos a ver el versículo 17 donde dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La palabra Babilonia significa confusión, pero también puede significar la puerta del cielo. Ahora, fíjense la diferencia. En este caso, la escalera es una escalera que Dios baja del cielo a la tierra, mientras que Babilonia coloca la escalera en la tierra y procura exaltarse hasta el cielo. Es decir, la forma en que se pone la escalera que lleva a la puerta es distinta. El imperio de Babilonia, ya sea el imperio histórico o el escatológico, el final, es un reino que se exalta a sí mismo hasta el cielo. Ahora, para entender esto bien, necesitamos regresar a la experiencia de la Torre de Babel, porque ahí se menciona Babilonia por primera vez. Es el imperio babilonio antiguo. El imperio de Nabucodonosor era el imperio neobabilónico, es decir, el nuevo imperio de Babilonia. Y era la intención de Nabucodonosor
crear un reino como el que había existido en la Torre de Babel. Ahora, ¿cuál es el espíritu de los constructores de la Torre de Babel? Muy interesante. Era el mismo espíritu que tenía Nabucodonosor antes de su conversión. El espíritu de profecía nos ayuda a entender cuáles eran los objetivos. Ahora, Dios había mandado a la gente después del diluvio que se dispersara por todas las tierras de acuerdo a su idioma, porque se habían confundido los idiomas. Bueno, en la Torre de Babel se confundieron los idiomas. El plan de Dios era que poblaran toda la tierra. Ustedes pueden leerlo en Génesis 9, la orden que Dios le dio a Noé cuando salió del arca. Pero ellos, en vez de dispersarse por toda la tierra, decidieron unirse en lo que podríamos llamar un nuevo orden mundial, es decir, consolidar su poder en un lugar, contrario a lo que Dios había establecido. Y por eso es que Dios confundió las lenguas, para obligarlos a que se esparcieran por toda la tierra de acuerdo a los idiomas que ellos hablaban, porque es mucho más difícil que se consolide el mal en un sistema global con muchos diferentes idiomas y muchas diferentes culturas que la gente teniendo un mismo idioma. Es interesante la descripción que da la hermana White de la rebelión ahí en la Torre de Babel. Voy a leer del libro Patriarcas y Profetas, páginas 111 y 112. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su creador y desechar las restricciones de su ley tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno. Y en esa llanura resolvieron establecerse. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Ellos querían exaltar su propia grandeza, hermanos y hermanas. Sigue diciendo la sierva del Señor. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias, es decir, querían aglomerarse en un sistema en rebelión contra Dios, no querían esparcirse como Dios había dicho. Sigue la hermana White. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Ahí está la idea del nuevo orden mundial que estamos viendo hoy en día. Así que dice, así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. Es decir, nada de honra y gloria para Dios, sino para los constructores de este nuevo orden mundial. Luego sigue la sierva de Dios. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y la sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Y la hermana White agrega en las mismas páginas que tenían un doble objetivo en construir la torre. Número uno, en caso de que hubiese otro diluvio, iban a construir una torre más alta que lo que habían alcanzado las aguas del diluvio para poderse salvar a sí mismos. Y en segundo lugar, dice ella que si construían la torre suficientemente alto, iban a poder explicar científicamente por qué había venido el diluvio. Esto me hace pensar a mí de lo que dice la ciencia hoy, por ejemplo, del cambio climático. ¿Saben ustedes cuáles son los dos peores cambios climáticos en la historia de este mundo hasta ahora? El primer y peor cambio climático fue el diluvio. Y el segundo
cambio climático más terrible fueron los 3 años y medio de sequía en los días de Elías. Ahora, ¿por qué vino esa sequía en los días de Elías? ¿Por qué vino el diluvio? ¿Será porque la gente estaba usando demasiados aires acondicionados? ¿Será porque la gente estaba usando mucha gasolina, mucho petróleo? No. Dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay cambio climático, pero el cambio climático últimamente se debe a la pecaminosidad del ser humano. Ahora, quiero leerles una cita de la hermana White donde ella entendió que al final de la historia iban a tratar de explicar las cosas de acuerdo a la ciencia tal llamada. Joya de los Testimonios, tomo 3 páginas 14 y 15. Dice la sierva de Dios, el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar, se siguen en rápida sucesión. Ahora escuchen lo que dice. La ciencia procura explicar todo esto. Si la ciencia dice, nosotros podemos explicar todos esos desastres naturales, tales llamados. Sigue la sierva de Dios. Aumentan en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios. Pero son atribuidas estas señales a cualquier causa menos la verdadera. La ciencia procura explicar, dice ella, pero la razón que dan es cualquiera menos la verdadera. Sigue ella. Los hombres no pueden discernir a los ángeles, que como centinelas refrenan los 4 vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir. Ahora vamos a la última parte de la lección, la sección del jueves. Esta sección necesitaríamos 1 o 2 sesiones más para cubrir plenamente su contenido, pero vamos a resumir. Vamos a leer Isaías el capítulo 24, y vamos a leer los versículos 1 al 6. Isaías 24 está describiendo la segunda venida de Cristo. Noten el versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo hacia su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así como lo recibe, el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada. Por eso dice que Jeremías vio la tierra, estaba desordenada y vacía. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Ahora, ¿por qué es que la tierra se contaminó bajo sus moradores? 3 razones. Porque traspasaron las leyes. Tengo un tema completo sobre estas 3 razones, pero no tenemos tiempo de cubrir todo. Porque traspasaron las leyes. Falsearon el derecho. Esa palabra falsearon no es una traducción correcta. En realidad, una traducción correcta es cambiaron el derecho. Y en el tema que yo presento, en realidad yo muestro que el derecho o la ordenanza, que es una mejor traducción, se refiere al cambio en la ley de Dios, al cambio del día de reposo. Y luego dice, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. En realidad, el literal dice, quedaron pocos hombres, que son los salvos. Y luego, al final del capítulo, encontramos una descripción aún más vívida de la segunda venida. Versículo 18.
Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del medio del foso será preso de la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada de todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Hasta allí, Isaías 24 está describiendo la segunda venida de Jesús. Pero ahora en los versículos 21 al 23 tenemos un paralelo preciso y exacto con Apocalipsis, el capítulo 20 y el capítulo 21. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a anotar el versículo 21. Y acontecerá en aquel día, es decir, en el día cuando suceda todo esto, la tierra es vaciada, la gente está huyendo y escondiéndose porque el Señor Jesucristo está regresando, la tierra se está quebrantando, se está desmenuzando, lo que va a ocurrir en la segunda venida, según Apocalipsis y otros pasajes paralelos. Dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. ¿Quién es el ejército del cielo? Mis hermanos y hermanas, el ejército del cielo son los ángeles caídos. Tienen que ser caídos porque van a ser castigados. Así que dice, acontecerá en la segunda venida que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, pero también hay algunos seres que van a ser castigados en la tierra. Dice, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Para eso tenemos que ir a Apocalipsis el capítulo 19, los últimos versículos, donde dice que los reyes de la tierra estaban reunidos con la bestia y el falso profeta para guerrear contra el que estaba sentado en el caballo blanco, que es Cristo, que venía con los ejércitos celestiales, que son los ángeles. Así que dice, en aquel día, la segunda venida, Dios va a castigar a los ángeles caídos y a los reyes de la tierra. ¿Cuál va a ser el castigo? Noten el versículo 22. Serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra. Es decir, van a ser echados en prisión. Y en prisión quedarán encerrados. Me pregunto, ¿qué va a pasar con Satanás cuando Cristo venga? La Biblia dice que va a ser echado en prisión. Y sus ángeles también, porque aquí dice que el ejército de los cielos es más que Satanás. Dice que serán encarcelados en mazmorra, que es esta tierra desordenada y vacía. En prisión quedarán encerrados. Los impíos van a quedar encerrados por la muerte, van a ser prisioneros de la muerte. Y Satanás y sus ángeles van a estar vivos, pero van a estar encarcelados en esta tierra. Y luego noten que ese no es el fin, porque dice, y después, y serán castigados después de muchos días. Yo pregunto, ¿cuántos son los muchos días después de los cuales van a ser castigados? Apocalipsis, el capítulo 20 dice que van a ser 1000 años. Y luego dice, después de los muchos días van a ser castigados. Es decir, la etapa, el castigo de Satanás y sus ángeles y los impíos tienen dos etapas. Primero, a la segunda venida son encarcelados. Pasan muchos días o 1000 años y después sufren la segunda etapa de su castigo, que es su destrucción. Y luego en Apocalipsis dice que después que Satanás y sus ángeles y los impíos son destruidos, Apocalipsis dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la luz de Dios deslumbra el sol y la luna. Y aquí dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, que es la nueva Jerusalén que se ve en Apocalipsis, el capítulo 21 y 22, y delante de sus ancianos sea glorioso. Ahora, en Isaías 27 encontramos, y este es el último punto que voy a cubrir, en Isaías el capítulo 27 encontramos el castigo final de Satanás específicamente, después del milenio. Noten Isaías 27 y el versículo 1. Qué interesante. ¿Saben ustedes que Isaías 24 al 27 se conoce entre los eruditos como el pequeño Apocalipsis del Antiguo Testamento? Porque tiene tantos elementos
semejantes a los del libro de Apocalipsis. Antes de leer el 27:1, déjenme darles un par de ejemplos para que se den cuenta. Isaías, el capítulo 25 y el versículo 8 y 9. 25, 8 y 9 dice: destruirá la muerte para siempre, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros. Eso está en Apocalipsis 21 y el versículo 4. Y hay muchas otras referencias en Isaías 24 al 27 que vuelven a aparecer en el libro de Apocalipsis. Pero ¿qué tal Apocalipsis 27:1? Está hablando del castigo de Satanás al final de la historia, después del milenio. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. 3 nombres aquí: dragón, serpiente y Leviatán. Ahora, ¿a quién se refiere este versículo? Hermanos y hermanas, la Biblia se explica ella misma. El Espíritu Santo inspiró la Biblia, colocó en la Biblia todo lo que necesitamos para entender la Biblia, comparando un texto con otro. ¿Qué era Leviatán? Le voy a resumir. En el Salmo 74, 13 y 14 dice que el Leviatán tenía más que una cabeza, tenía cabezas. Y vamos a encontrar en Apocalipsis el capítulo 12 que tiene 7 cabezas. Pero lo importante es que ya en el Antiguo Testamento dice que el Leviatán tenía cabezas. Ahora dice aquí que el Leviatán es la serpiente. ¿Quién es la serpiente? La serpiente es Satanás. Dice que el Leviatán es el dragón. ¿Quién es el dragón? El dragón es Satanás. Y en Job, el capítulo 1 y el capítulo 2, se le llama al enemigo del pueblo de Dios Satán. Y en el capítulo 41 se le llama Leviatán. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que menciona Isaías 27 y el versículo 1, hay que relacionarlo con el Salmo 74, con Job, el capítulo 1 y 2, y Job, el capítulo 41. Hay que ir hasta el libro de Génesis, donde habla de la serpiente. Ahora, ¿dónde se cumple todo esto? Yo creo que ustedes saben, en Apocalipsis, el capítulo 12, se usan los nombres que aparecen en Job 41, en Isaías el capítulo 27. Nota lo que dice en Apocalipsis 12 y el versículo 7 hasta el versículo 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, uno de los nombres que aparece en Isaías 27:1. La serpiente antigua, otro nombre que aparece en Isaías el capítulo 27:1, que se llama Diablo y Satanás. Satanás, el nombre que aparece en el libro de Job, que se conoce como Leviatán en el capítulo 41, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿cuál es la característica principal de Leviatán? Que es un símbolo de Satanás. Hermanos y hermanas, el pecado que resalta la lección, el orgullo, el que cree que sus obras son suficientemente buenas como para salvarse, el que cree que se puede salvar a sí mismo, el que cree que es mejor y más que los demás. Leviatán es el líder de esa clase de gente. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿dónde dice tal cosa? Pues vamos a leerlo. Vamos a leer en el libro de Job, el capítulo 41, cuál es la característica primordial de Leviatán, que es un símbolo de Satanás. Dice allí en el capítulo 41 y el versículo 34, la conclusión del capítulo, que Leviatán menosprecia toda cosa alta. En este caso, la cosa alta sería Dios y el cielo. Y escuchen esto: es rey sobre todos los soberbios.
Es decir, la lección, el propósito de la lección es enseñarnos, hermanos, a tener la humildad de Jesús, a humillarnos a nosotros mismos, para que luego, cuando venga el tiempo, Dios nos exalte. Un último punto, si me permiten, he ido un poquito más largo que la hora, unos minuticos más, pero la lección trae a colación una pregunta y es, ¿cómo es que un Dios de amor puede destruir a los impíos? Hermanos y hermanas, Dios no destruye a los impíos sin que sea la elección de ellos. Ellos eligen la destrucción por rechazar el llamado que hace Dios a la salvación. Termino leyendo del Deseo de todas las gentes, página 82. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. Es decir, para el pecado, Dios es un fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Es decir, si nos sometemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo consumirá el pecado. Pero luego dice, pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. Luego la hermana White habla de Jacob. Jacob, después de su noche de lucha con el ángel, exclamó, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú, pero se había arrepentido. Su transgresión había sido perdonada y purificado su pecado. Por lo tanto, podía soportar la revelación de la presencia de Dios. Pero siempre que los hombres se presentaron a Dios mientras albergaban voluntariamente el mal, fueron destruidos. En el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. La luz de la gloria de Dios, que imparte vida a los justos, matará a los impíos. Así que, hermanos, haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque estaba allá como uno de los monarcas del cielo junto con el Padre, se anonadó a sí mismo y luego fue exaltado por su Padre. Ojalá que esa haya sido la lección que hemos aprendido de nuestra lección de hoy. Ahora podemos dar cabida a preguntas. Gracias, Pastor Bohr. Muchas gracias por esta lección y por hacernos pensar en tantas cosas que quizá al estudiar esta semana nos habían pasado desapercibidas o no conocíamos. Todos aquellos que tengáis alguna pregunta, por favor, dirigidla a través del chat y la formularemos al Pastor Bohr. Mientras van apareciendo preguntas, aquí va la primera. Pastor, en el caso del espíritu de Babilonia, en su origen, ¿no? El espíritu de globalización, de hacerse un nombre, de estar unidos, hay quien puede hacer otra lectura, ¿no? La globalización es positiva, es práctica, une a la humanidad. Siempre muchas veces se utiliza la unidad como excusa para muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos argumentar a las personas que nos dicen, no, la globalización es positiva, hay unidad, dejemos de las diferencias, unámonos en lo que es común? Entonces, eso es un argumento que muchos utilizan para dejar de condenar el pecado, ¿no? Es decir, unámonos en... El problema, Conchi, es que los que están presionando por la globalización lo quieren hacer sin Dios. Quieren exaltar la grandeza de los seres humanos. Y al exaltar la grandeza de los seres humanos, no van a poder prevalecer en establecer un orden mundial lleno de paz y gozo, donde a todos les va bien. No va a pasar, porque el hombre no lo puede lograr, porque los corazones de los seres humanos están llenos de pecado. Tiene Dios que limpiar el pecado del corazón del ser humano, y entonces sí el mundo podría disfrutar de paz global. Pero tratar de lograr paz a través de tratados y alianzas y decretos y leyes, eso no logra nada, al menos que el Señor transforme el corazón humano.
Así que como adventistas tenemos que tener mucho cuidado de no aliarnos con otras organizaciones religiosas y también con sistemas políticos que quieren establecer un tal llamado nuevo orden mundial sin la transformación del corazón humano a través de la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Hay alguna pregunta? De momento no. Bueno, cuando no hay preguntas es porque todos entendieron todo o nadie entendió nada. No, es cierto, pero bueno, siguiendo en la línea esta, ¿no? Del ecumenismo, y también el intentar establecer, claro, es un equilibrio, ¿no? Es decir, hemos de intentar que haya justicia social, que haya mejorar, pero no intentar crear el cielo en la tierra, porque como usted dice, no lo vamos a poder hacer. El corazón humano ha de cambiar. Somos pecadores, no podemos hacer el cielo en la tierra, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces se utiliza este argumento, ¿no? La unidad, dejemos lo que nos divide, sigamos adelante, el hombre lo conseguirá. Y esto es un engaño. Esto es un engaño. Sí, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos están sucediendo cosas que yo nunca pensé que iba a ver durante mi vida. El asunto de restringir la libertad de expresión. Es increíble cómo los movimientos a favor del matrimonio homosexual, LGBTQ, la multiplicidad de géneros, etcétera, se ha proliferado, y cualquier persona que critica eso inmediatamente le restringe su libertad de expresión. Y nosotros sabemos como adventistas que finalmente lo que va a haber es una ley dominical, y si nosotros hablamos en contra de esa ley dominical, se va a quitar nuestra libertad de expresión. En la Constitución de los Estados Unidos, en la primera enmienda, se garantiza la libertad de expresión y la libertad de reunirse pacíficamente, la libertad de la prensa y la libertad que tiene la gente de exigirle al gobierno que se les haga justicia. Pero aquí en los Estados Unidos todo eso se está echando por tierra ahora. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos está en tremendo peligro, y los que están a favor de todas estas cosas que son antibíblicas, y decir, bueno, sencillamente llevémonos todos bien, hagamos un mundo lleno de paz donde todo el mundo puede guardar el día que ellos quieran y casarse con quien quieran, etcétera. Nosotros los adventistas no podemos estar de acuerdo con eso. Nosotros tenemos que hablar que hay que regresar al plan de Dios, no solo en el sábado, sino hay que regresar al plan de Dios en todo. Se nos quitará la libertad de expresión, ¿cómo no? Se nos quitará la libertad de reunirnos pacíficamente, también se va a perder. Pero si no nos mantenemos fieles a la verdad ahora, ¿qué nos hace pensar que más adelante vamos de repente a mantenernos fieles? Cierto. Pero la presión también de los medios es muy grande, es decir, es un bombardeo continuo que hay que estar, ¿no? Lo que decía Elena White de las avenidas del alma, hay que controlar, porque llega un momento que lo que en un momento nos podía escandalizar, después nos parece normal, ¿no? Porque es continuo. Me viene a la mente, Conchi, la experiencia de los 3 jóvenes en el Valle de Dura. Nadie sintió más presión que ellos. Todos los que estaban presentes se inclinaron ante la imagen, menos 3. Digo, nosotros no. ¿Crees que la presión era inmensa para esos 3 muchachos? La presión de la sociedad era increíble. ¿Cómo ustedes pueden tener razón si ustedes son 3? Y aquí dice naciones, lenguas y pueblos. Es la expresión que se usa en Daniel 3. Las naciones, lenguas y pueblos se inclinaron ante la imagen. ¿Por qué ustedes creen que tienen razón y que todo el mundo está equivocado? Y ellos se mantuvieron fieles a Dios, pero porque habían sido fieles antes. En Daniel 1 habían sido fieles en el asunto de la dieta. Una prueba menor donde no estaba en juego su vida, pero porque fueron fieles en lo poco, luego en lo mucho fueron fieles. ¿Y qué tal Daniel allí cuando fue echado al foso de los leones? La presión era tremenda.
Todos estaban en contra de él. Pero Daniel dijo, no, yo solamente adoro al Dios del cielo y a mí no me pueden decir que yo no puedo orar. Y fíjate que en Daniel 3 y Daniel 6 están ilustradas lo que sucede cuando se violan las dos enmiendas, los dos cláusulas de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La primera enmienda garantiza derechos religiosos y derechos civiles. Dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca una observancia religiosa, ni puede prohibir que la gente practique su religión. Pues en Daniel, el capítulo 3, hay una ilustración de lo que pasa cuando se viola la primera cláusula, que es que el gobierno no puede establecer ninguna observancia religiosa. Pues Nabucodonosor estableció una observancia religiosa. ¿Y qué vino cuando la gente desobedeció? Persecución. En Daniel 6 es un poco diferente, porque en Daniel 6 no se está estableciendo una observancia religiosa, se está prohibiendo que Daniel practique su religión. No se puede pedir nada a ningún Dios ni a ningún hombre. ¿Y qué pasó cuando él dijo, no, yo voy a orar y no me pueden prohibir orar? ¿Qué pasó? Persecución. Cuando se viola la libertad civil o religiosa, inmediatamente viene la persecución a través de la historia, sin excepción. Tenemos dos preguntas, una de Marlon, y quisiera preguntar al pastor si las señales de Joel, de Isaías y de Mateo con respecto a la segunda venida del Señor tendría doble cumplimiento, ya que en el tiempo de los pioneros algunas de esas señales ya se cumplieron. Y también quería preguntar si tenía alguna relación esas señales con el sexto sello. Ok, es una pregunta un poco difícil de contestar en el poco tiempo que disponemos. En realidad, las señales que leímos en Isaías 13 y en Joel 2 y en Joel 3 no son las mismas señales de Apocalipsis 6 y el versículo 12. No son las mismas señales, porque hay dos cosas que diferencian el asunto. En primer lugar, las señales que ocurrieron en 1780 y 1833, dice allí que iban a ocurrir antes del día grande y terrible de Jehová. Es una cita que viene del libro de Joel. Joel 2 y el versículo 32 dice, antes del día grande y terrible de Jehová. Mientras que las señales que hablamos hoy suceden en el día grande y terrible de Jehová. La hermana White deja muy explícito que las señales que menciona Mateo 24, 29 y los pasajes paralelos en Marcos y Lucas ocurren en la segunda venida, no ocurrieron en 1780 y 1833. Es decir, las señales en el sol, la luna y las estrellas que menciona Apocalipsis 6, 12 y Joel el capítulo 2 al final del capítulo, no son las mismas señales que mencionan Joel 2:11, Joel el capítulo 3, 15 y 16, Isaías el capítulo 13. Son, o sea, afligen los mismos objetos celestes, sol, luna y estrellas, pero son distintas. Otra diferencia muy interesante es que en Apocalipsis 6:12 dice que el sol se va a oscurecer, las estrellas caerán del cielo y dice que la luna se tornará como sangre. No dice que la luna se va a oscurecer como en los otros pasajes. Dice que la luna se iba a ver como sangre. Pues se vio como sangre en 1780. Pero la segunda venida, la luna no va a dar su luz. Así que por esas razones, yo tengo un manual que escribí largo, grande sobre los sellos, donde dedico muchas páginas para mostrar que son dos grupos de señales distintos en diferentes momentos, pero que afligen los mismos objetos celestes. Hay otra pregunta que es, ¿se está entrando hoy en una forma de sumisión que prepara el ambiente para imponer la marca de la bestia? Entiendo que es en la situación pandémica que vivimos, no sé si Joan, pregunta Joan Surroca, entiendo que es en el contexto que estamos viendo ahora. Esta pandemia es un experimento de Satanás. Esto no lo causó Dios. Esto lo causó Satanás
con el fin de ver hasta qué punto la gente está dispuesta de obedecer los mandatos del gobierno. Ese es el objetivo principal. Porque Satanás quiere ver cuánto la gente está dispuesto de obedecer lo que dice el gobierno por miedo. Ahora, la hermana White claramente dice, y está en Mateo 24 también, Mateo 24 y el versículo 6 y 7 dice que habrá guerras y rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias, hambres y terremotos. Marcos agrega alborotos. Y luego el siguiente versículo dice que luego el pueblo de Dios va a ser aborrecido. Y dice que se levantarán para matar a los fieles de Dios. Este es el tiempo de angustia previo durante el tiempo de gracia. Es decir, el objetivo de Satanás es que cuando venga la ley dominical, porque están sucediendo todas estas cosas terribles, todos estos desastres naturales, el gobierno va a poder decir, influido por los poderes religiosos, todo esto está pasando porque no se guarda el domingo como día de reposo. Y la gente, por miedo, va a obedecer el mandato del gobierno, instigado por los poderes religiosos, van a seguir adelante con la ley dominical con el fin de que se vaya, de que se vayan estos desastres, como hoy en día la gente dice, bueno, usando una máscara y manteniendo distancia social de 1 metro y usando pues algo para lavarse las manos, que yo creo que todo es buena idea, pero dicen, finalmente podemos sobreponernos a la pandemia. Así que esto es un experimento de Satanás para ver hasta qué punto la gente está dispuesta de obedecer los mandatos del gobierno por temor a lo que está ocurriendo. En este sentido hay otra pregunta que dice de Jordi. Dice, ayer se publicó de la Jornada Internacional de la Fraternidad Humana, en la que el Papa, en su escrito que he leído, hay una frase que dice que hay que apostar por la fraternidad porque o somos hermanos o somos enemigos. Todo apunta a la persecución. ¿Usted qué piensa, pastor, sobre este tema? Nosotros no somos enemigos de nadie. Nosotros debemos amar a todas las personas. Pero no significa que concordamos con lo que la gente cree. Es distinto. Debemos tratar con respeto a toda la gente. Inclusive una persona que está casado, un hombre casado con un hombre, pues no debemos tirarle piedras. Dios le da libre albedrío para escoger mal y no se deben tratar mal. Pero al mismo tiempo, nosotros sabemos que lo que ellos están haciendo no está en armonía con la voluntad de Dios. Te doy un ejemplo. Una vez yo fui invitado cuando estaba en New Jersey hace varios años a ser un panelista en un programa de televisión donde se estaba hablando de determinado tema. Y uno de los puntos que se trató fue si Dios en realidad, el Dios de la Biblia, castiga a la gente. Y el que estaba moderando, que era un personaje secular, no era religioso, dice, Pastor Bor, ¿cómo puede usted decir que debemos amar el pecador y odiar el pecado? ¿Cómo puede amar al pecador mientras odia el pecado? Y yo lo miré y le dije, mire, déjeme preguntarle algo. ¿Usted tiene un hijo o una hija? Me dice, sí. Y yo le dije, a veces su hijo o su hija hacen cosas que a usted no le gusta. Dice, sí. Yo le dije, entonces usted ya no ama al hijo porque está en contra de lo que ellos hicieron, ¿verdad? Dice, no, yo la amo todavía igual, pero no me gusta lo que hicieron. Le dije, pues entonces Dios es igual. Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado del pecador. Es decir, que nosotros debemos amar a todos los seres humanos. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Dios ama al homosexual? Sí, Dios ama al homosexual, pero Dios no ama la homosexualidad del homosexual. Entonces, tenemos que hacer una distinción entre lo que el mundo está haciendo, que es contrario a la voluntad de Dios,
y las personas que están practicando esas cosas. Bueno, muchas gracias, Pastor. Bueno, no queremos abusar más de su tiempo y agradecemos de verdad su generosidad al escoger estar con nosotros que de verdad en Urgel le hemos cogido cariño y amenazamos con volverlo a invitar siempre que usted acceda. Entonces, antes de concluir y despedirnos, me gustaría invitar a nuestra hermana Marta que nos despida con una oración y después acabaremos despidiendo este estudio de escuela sabática. Okay. Hola, ¿me escucháis? Sí. Vale, oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos permites estar en comunión contigo. Gracias porque tú obras grandemente en nuestras vidas cuando nos sometemos y te obedecemos para seguirte a ti solo. Te pedimos, por favor, que no juguemos a ser Dios, Padre Santo, que te demos a ti siempre el primer lugar en todo cuanto pensemos y cuanto obremos. Pues tú nos dices que busquemos tu reino y tu justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, sabiendo que tú eres el único y soberano Dios. Ayúdanos, por favor, a retirar el orgullo, el yo de nuestras vidas, Padre amado, para poder rendirnos a ti diciendo: toma todos los planes de nuestras vidas en todos los sentidos y nosotros poder hacer conforme a tu voluntad. Por lo tanto, Señor, confiando en tus promesas, poder decidir siempre por ti y en ti, entendiendo y reconociendo que tú enviaste a tu Hijo único a morir por nosotros para poder ser salvos, que eres el Dios todopoderoso, omnipresente y omnisapiente e incomparable. Gracias por todas las cosas que nos das. Te lo pedimos y lo agradecemos con el perdón de nuestras faltas, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Pastor Bor, muchas gracias. Siempre es un placer poder estar disfrutando de la profundidad del estudio de la Biblia. Descubrimos que siempre es un tesoro, que siempre nos revela nuevas verdades y que nos da esperanza, principalmente en estos tiempos que estamos viviendo, donde es una época de crisis, de planteamientos, pero también una época para perder lastre, ¿no? Para saber realmente dónde están nuestras prioridades y dónde tenemos que mirar, que siempre es hacia arriba. Muchas gracias por recordárnoslo y, bueno, como muestra de nuestro afecto, aunque sea de manera virtual, compruebe su correo electrónico, recibirá allí una pequeña muestra de nuestro agradecimiento por compartir su tiempo con nosotros, de la Iglesia de Urgel y de Granollers. Y muchas gracias, recuerdos a su familia, que Dios le bendiga y los guarde y esperamos poder reencontrarnos de manera presencial, pero si no, en la tierra nueva. Amén. Muchas gracias, Pastor. Concha, si pudiera mencionar nada más una cosa para terminar. Sí, sí. ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Satanás tenía la intención de que la pandemia fuera para mal, pero en términos de esparcir el evangelio, en realidad le salió, por así decirlo, el tiro por la culata, porque a través de Zoom y otros medios estamos alcanzando a miles y miles de personas que están en casa por causa de la pandemia, y los miembros de la iglesia los invitan a sintonizar programas como este y llegan a conocer el mensaje. Hemos tenido tantos mensajes en nuestro ministerio de personas que han aceptado el evangelio a través de Zoom. Así que en realidad, aunque no hemos podido reunirnos en persona, aquí en California no podemos, en otras partes sí, el Señor lo ha usado para bien, para alcanzar a miles y miles de personas que nunca hubiéramos alcanzado si no hubiera existido la pandemia. Así que siempre hay que agradecerle a Dios. Sí, sí. Él sabe volver todas las cosas para
para bien. Sí, amén. Bueno, feliz sábado y muchas gracias a todos también por Igualmente. estar aquí, participar. Y feliz sábado, que descanséis y también por todas aquellas personas que están con problemas de salud, oramos por ellas también. Que Dios os guarde. Gracias, Conchi, Amén. igualmente.